Creo, digo, hay muchas hipótesis y yo me sumo a aquellos analistas que advierten algunos elementos en principio históricos también muy potentes. Rusia eh, es un hecho maldito de Europa porque genera la desconfianza de un país que nunca pudo ser derrotado. Rusia fue invadido por Napoleón, y cuando digo por Napoleón, no fue por el ejército francés. El ejército francés de Napoleón, la mitad de sus soldados y oficiales eran de toda Europa, ¿no? O sea, Rusia fue invadido por Europa Occidental 2 veces, y por Europa Occidental. Esto, además, así lo entienden los propios rusos, ¿eh? No fue invadido por franceses de Napoleón o por alemanes nazis. Fue invadido en las dos oportunidades por Europa Occidental. Si uno mira el ejército, el sexto ejército alemán, que eran aproximadamente 3,5 millones, la mitad de esos 3,5 millones eran rumanos, búlgaros, españoles, checoslovacos, es decir, había italianos, había realmente, por ejemplo, había 300.000 rumanos, ¿no? Bastante maltratados por los propios nazis, pero digo, bueno, los rusos saben que estas dos invasiones del siglo XIX y del siglo XX fueron invasiones europeas y los rusos los derrotaron. Y ahí hay otro elemento también, que es lo que los europeos hasta el día de hoy, medio inconscientemente, definen como un europeo que no es totalmente europeo, que es el ruso, que es un eslavo, que es salvaje, ¿no? Hay algo ahí del ruso entendido como casi un mongol. De hecho, es verdad que los mongoles en el paso hacia Occidente, por supuesto, dejaron por abajo, por el sur, si se quiere, una impronta vinculada al nacimiento de lo que hoy es Turquía y los otomanos, pero en el norte, en conjunto con otras invasiones, en el norte de Europa, incluso vikingos, etcétera, hay una idea de los rusos, un miedo a los rusos, hay una rusofobia histórica que incluso es previa a, si se quiere, a la Unión Soviética. Entonces, eso es un componente. Después hay otro componente, que es que Rusia, producto de su historia particular, eh, tiene una identidad nacional mucho más antigua que lo que nosotros estudiamos en historia en la escuela. O sea, uno habla de los estados nacionales, del Reino Unido, siglo XIII-XIV, de España, siglo 1492, etc. Bueno, Rusia es esto. Cuando uno estudia la historia rusa, ellos parten del Rus de Kiev. Estamos hablando del siglo IX, ¿no? Ahí hay algo, ¿no?, de continuidad histórica que genera mucha desconfianza. ¿Mm? Desconfianza en términos de que es muy indivisible y al mismo tiempo expansiva y al mismo tiempo demasiado fuerte, ¿no? Da miedo. Rusia da miedo, siempre da miedo. Siempre Europa le tuvo miedo a Rusia, ¿no? Y más aún en las teorías de las relaciones internacionales, cuando dicen, bueno, ojo, porque si Rusia con ese poder se junta con Europa Occidental, todo el resto se configuran en islas. Ahí se produce el corazón del mundo y todo el resto queda marginalizado, ¿no? Por eso McKinnon decía, un teórico inglés decía, hay que evitar que Eurasia se consolide, ¿no? Que eso se configure como el centro de la humanidad, porque si no, si eso se produce, tanto Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, América, África, quedan todos al margen. Este es otro elemento. Y el último es la soberanía. Es decir, incluso en la implosión de la Unión Soviética, y probablemente gracias a un liderazgo que hoy tiene nombre y apellido, que se llama Vladimir Putin, dice, no, yo negocio un montón de cosas, pero la soberanía no. Yo puedo aceptar el capitalismo, lo aceptamos, vamos
jugamos ese juego, etcétera, etcétera, pero el Estado es superior a todo, porque es el tema de la identidad. En realidad, este es un concepto que lo tienen los chinos, lo tienen también los norteamericanos, o los estadounidenses, mejor dicho. Ahora, pero los estadounidenses no permiten que los tengan otros. No soportan que Rusia o China tenga esa misma identidad soberana. Y eso supone una conflagración identitaria en vez, los rusos y los chinos no tienen problema. China no tiene comercio con Argentina, con Perú, con Uruguay, con Brasil, pero no te impone un esquema político. No te dice, no, yo negocio mejor si vos me ponés de presidente a tal. No les interesa. ¿Eh? Entonces, ahí hay una lógica de construcción identitaria territorial o imperial, ¿eh? Que es centrífuga o centrípeta. Por supuesto que China y Rusia son imperios, sin duda, lo han sido y tienen vocación imperial, pero es una lógica imperial. ¿Cuántas bases tiene Rusia por fuera de su territorio? Una, en Siria, una única. ¿Cuántas bases por fuera de su territorio tiene Estados Unidos? Más de 700. ¿Cuántas bases por fuera de su territorio tiene China? Ninguna. Bases militares me refiero, ¿no? ¿Eh? Entonces, ahí hay hay una lógica expansiva del imperio de Estados Unidos o lo que fue en algún momento el Reino Unido, pero no funciona la misma lógica en lo que se llaman imperios de centro. Si lo que le interesa a China es su gente y conservar la paz en un proceso de desarrollo. Lo que le interesa a Estados Unidos son sus transnacionales, su lógica financiera de Wall Street y el complejo militar industrial. Esas son las tres bases, ¿no? Las tres configuraciones de poder real dentro de Estados Unidos. Los gobiernos, Trump, Biden, etcétera, como bien dijo Eisenhower, pueden cambiar, pero esos tres son inamovibles. Ese es el Estado profundo real que está en guerra por muchos aspectos contra la humanidad. La OTAN es el brazo militar de esa guerra. Europa se siente protegida por ese brazo militar, lo protege de este fantasma a que le tienen terror, que se llama Rusia, un terror histórico, porque si uno lee historia del siglo XIX, ve cómo pensaban, los rusos eran los salvajes, y siguen en el imaginario, cuando identifica Putin, está con osos, hay ahí una cosa de la estepa rusa como algo inasible, ¿no? Hay mucho cine bueno que describe este proceso, pero que remite a una Europa occidental temerosa, aterrorizada, frente al inmenso poder y además bastante duro e indestructible del espíritu ruso, y eso que es algo que Europa no tiene, digamos, ¿no? Esa identidad tan fuerte, que también tiene razones eslavas, ¿no? Y se ve claramente en Serbia, ¿no?